El conocimiento es poder. Con esta frase, el pensador Francis Bacon le dio forma a una idea que siempre ha estado entre nosotros y que se ha convertido en una verdad irrefutable. En la medida que conocemos más sobre lo que pasa en nuestra sociedad, somos menos sujetos a caer en las manipulaciones de quienes sustentan el poder. A medida que buscamos más fuentes de información, tenemos la posibilidad de formar un criterio más sólido que nos permite cuestionar las verdades supuestas que se nos introducen a través de las pantallas y auriculares a nuestra disposición. Efectivamente, el conocimiento es poder, y los políticos, alimañas ávidas de nuestros recursos y de nuestras libertades, son plenamente conscientes de ello. Por eso, no es casualidad que siempre intenten controlar los medios de información para expandir el virus de sus mentiras y embustes con el objetivo de manipularnos y convertirnos en idiotas útiles para sus propios y repugnantes objetivos. Pero ¿qué pasa cuando los políticos van más allá de sus usuales técnicas de manipulación? ¿Qué pasa cuando declaran una guerra abierta al conocimiento en todas sus formas? ¿Qué pasa cuando los saberes se convierten en el objetivo de sus fauces insaciables de sangre? Bienvenidos y bienvenidas a la tercera entrega de la quinta temporada de Serialmente, capítulo 153 de un podcast con contenido muy gráfico. Y antes de trasladarnos al sudeste asiático, no olviden seguir esta cuenta para que semana a semana encuentren historias y contenidos sobre criminales y asesinos con un enfoque completamente único. Recuerden también que soy escritor y que en mis redes sociales pueden contactarme para leerme. No olviden dejar sus comentarios y seguirnos en todos nuestros portales. Viajamos entonces a una parte del mundo que se ha bañado en sangre de forma casi ininterrumpida desde hace décadas y donde las grandes potencias mundiales pusieron sus ojos para adelantar la violenta partida de ajedrez que llevaron a cabo durante la mitad del siglo pasado. Hoy les voy a contar la historia de un hombre que no dudó un segundo en masacrar a su propio pueblo con el fin de homogeneizar su estirpe para poderla controlar de manera irreductible. Un político que es más bien recordado como un carnicero y que podría ocupar un lugar de honor en la historia de la infamia del mundo. Hoy les voy a contar la historia de Pol Pot, el genocida camboyano. Psycho Killer. Salazar, que más tarde se cambiaría el nombre a Pol Pot, nació el 25 de mayo de 1925 a las afueras de Kampong Thom, en el seno de una familia rural acomodada, propietaria de varias tierras y con una prosperidad económica que le permitió educarse en las escuelas más reconocidas de Camboya. Su familia, tremendamente numerosa, estaba compuesta por su padre, un agricultor que poseía varias hectáreas de cultivo de arroz, su madre, una budista respetada en la comunidad, y sus 8 hermanos, 3 de los cuales murieron bastante jóvenes, algo estadísticamente común por aquella época en la colonia francesa de Camboya. De cualquier forma, y tal vez para refrendar su posterior discurso, Pol Pot siempre aseguró que su familia era de origen humilde y que todos eran campesinos pobres, algo que ha sido controvertido de manera constante cuando se ha estudiado su vida. Tal vez una prueba de que Pol mentía es que durante su infancia su familia tuvo conexiones comprobadas con la monarquía camboyana,
una realeza de apariencias que en realidad servía plenamente a los poderes coloniales franceses. De hecho, a los 6 años, Pot fue enviado junto a uno de sus hermanos a vivir en la capital del país, Phnom Penh, donde fue adoptado de forma parcial por una familia acomodada que le garantizó una crianza de élite. Allí, el pequeño Paul pasó 18 meses como aprendiz en un templo budista donde aprendió a comunicarse en la lengua Khmer. Los Khmeres, por cierto, son la etnia predominante de Camboya, representando cerca del 90% del país, hablando un idioma propio y siguiendo una forma particular y específica del budismo. Eso será importante para el resto del relato. Cuestión que un par de años después, Paul entró a otra dinámica educativa, esta vez de corte católico romano, lo que le permitió rodearse de jóvenes de la burocracia colonial de origen francés y vietnamitas. Por esta razón, a pesar de considerarse a sí mismo un Khmer, tuvo la oportunidad de hablar francés, algo que más adelante negaría, y de relacionarse con la cosmovisión cristiana, lo que sin duda lo posicionó en la parte superior de la escala social, pues tenía conocimientos más diversos sobre su propia nación y podía ver a su propia sociedad desde perspectivas más abiertas. Así pues, en 1943, a sus 18 años, logró graduarse del colegio con algunas dificultades académicas, pero con muchas conexiones que le permitieron permanecer cerca a las esferas de la realeza, donde de hecho se dice que tuvo sus primeras experiencias sexuales con las concubinas del rey. Durante los años posteriores, Paul adelantó unos estudios intermedios en liceos de clases más bajas a las que se había habituado, lo que, contrario a lo que pensaba su familia, contribuyó a que el joven adquiriera otras perspectivas de vida distintas a aquellas atiborradas de privilegios como los que había tenido hasta entonces. Mientras tanto, su país, Camboya, vivía una fuerte inestabilidad política, pues los colonizadores franceses habían sido expulsados por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial solo para volver a ocupar el país años después, pero permitiendo la creación de la política regional, lo que traería diferentes disputas internas. Esto, en todo caso, no impediría que Paul continuara su periplo académico, siendo parte de un selecto grupo de jóvenes elegidos para estudiar una carrera profesional en Francia, donde nuestro protagonista estudió para ser ingeniero de radiofrecuencias con resultados académicos bastante mediocres que, sin embargo, no le impidieron permanecer en el país galo por varios años. Allí, a medida que se hacía más adulto, Pol Pot comenzaba a mostrar intereses políticos particulares, inclinándose de forma progresiva por el comunismo, llegando incluso a viajar a Yugoslavia para trabajar como voluntario en la construcción de una autopista en Zagreb, al tiempo que se empezaba a relacionar con otros jóvenes paisanos con quienes discutían sobre la importancia de que Camboya lograra algún día la independencia definitiva. Los callejones parisinos fueron el resultado perfecto para que Pot se radicalizara progresivamente, haciendo parte de círculos marxistas de corte clandestino, los cuales alimentaban la base ideológica de muchos movimientos que luego buscarían expandirse y que en el caso de Camboya tendrían como bandera la independencia misma, algo que les permitiría popularizarse fácilmente ante las masas. Por supuesto, el tiempo invertido en estos intereses políticos, aunado a la mediocridad académica que ya había demostrado durante su vida, llevó a Pol Pot a fracasar estrepitosamente en sus estudios universitarios, fallando sus exámenes durante 2 años seguidos, lo que lo llevó a la expulsión de la universidad. Algo que nuestro protagonista no vio con malos ojos, pues le permitió volver a su país, esta vez como emisario de las organizaciones clandestinas a las que pertenecía, de manera que se pudiesen insertar de forma efectiva en la disputa por el poder y la independencia de Camboya. De manera anónima, el mismísimo mal y la muerte personificada viajaron de vuelta al sudeste asiático en un modesto buque que surcó las aguas del mundo.
A su regreso, el 13 de enero de 1953, Camboya se encontraba en una auténtica guerra civil en la que la población sufría constantes masacres por todos los bandos, y en la que Pol se dedicó a pasar varios meses en los cuarteles principales de algunas facciones, hasta que pudo acercarse a los Khmeres del Viet Minh, una coalición de guerrilleros vietnamitas y camboyanos que cada vez se perfilaban como los favoritos de la guerra y los principales candidatos para ser apoyados por los círculos clandestinos marxistas de vuelta en Francia. Ya en la práctica, Pot se dio cuenta de que aquella guerrilla era principalmente vietnamita y que los Khmeres que hacían parte de ella en realidad tenían cargos bastante bajos y básicos, algo que siempre le incomodó, pero que cumplió de forma cabal, llegando a ser cantinero de bases rebeldes, mientras que los camboyanos de los ejércitos coloniales franceses desertaban, lo que llevó al colapso de la fuerza francesa y a la posterior independencia de Camboya en junio de 1953, lo que empeoró aún más la guerra civil ya mencionada, hasta que luego de varias negociaciones y conferencias se logró que las fuerzas vietnamitas salieran de Camboya, dejando atrás los enfrentamientos. En este contexto, Pol Pot, junto a varios de sus compañeros ideológicos, decidió desarrollar entre 1955 y 1959 un partido de corte socialista que les permitiera participar activamente en la incipiente política nacional. Este partido, que recibió el nombre de Prachia Chon, fue inicialmente muy popular en las zonas rurales del país, aunque no pudo posicionarse en el panorama político nacional debido a que el partido de la monarquía ganaba la mayoría de los comicios como resultado de varias intimidaciones a la población civil. En 1959, el partido Prachia Chon se transformó en el Partido Laborista Kampucheano de corte marxista-leninista, y en este punto Pol Pot logró convertirse en uno de los jefes máximos del movimiento, aunque fuera de forma secreta y clandestina. Este partido fue perseguido de forma insistente por el gobierno de la monarquía, llevando a cabo detenciones arbitrarias que acabaron con el comité de mando campucheano, dejando a Pot como único líder de este, casi sin que se lo propusiera. Para 1962, y de forma progresiva, Pot se había convertido en un revolucionario de tiempo completo y había logrado alianzas nacionales e internacionales que lo llevaron a convertirse en una de las cabezas disidentes del país, viviendo incluso en un campamento del Viet Cong, para guardar su propia seguridad y poder adelantar sus planes rebeldes de forma exitosa. En 1964 formaría sus propios campamentos rebeldes para librarse un poco de la influencia vietnamita y no condicionar sus objetivos políticos, que implicaban inicialmente la transición pacífica de Camboya a un socialismo autóctono que difería en muchos sentidos de aquel que promulgaba la Unión Soviética por aquel entonces. En 1965, las fuerzas de Pot ya alcanzaban los 2.000 efectivos, y las alianzas de facto que le aseguraban una estabilidad en escenarios futuros, llegando a codearse con el mismísimo Ho Chi Minh y oficiales chinos cuya revolución cultural le influenció tremendamente. Así pues, en octubre de 1966, su partido fue renombrado como el Partido Comunista de Kampuchea, lo que dio paso a que su fuerza fuera conocida como los Khmeres Rojos. Un nombre que quedaría para la historia como un sinónimo de muerte y de violencia. En 1968, los Khmeres Rojos atacaron al ejército de la realeza al sur de la ciudad de Battambang, lo que causó una respuesta brutal del gobierno, que comenzó a bombardear de forma indiscriminada las zonas de influencia de los comunistas campucheanos, asesinando en el proceso a varios civiles, lo que ocasionó que la causa rebelde se hiciera cada vez más popular en el terreno.
Este enfrentamiento fortaleció tremendamente a los Jemeres Rojos, quienes llegaron a tener una fuerza de miles de efectivos, y al mismo Pol Pot lo convirtió progresivamente en un líder incuestionable que ya contaba con escolta personal, campamentos privados y una influencia que rivalizaba a la de la misma monarquía. La inestabilidad originada por la guerra ocasionó que en 1970 el mismo ejército del país, el cual servía al partido político de la monarquía, se rebelara y tomara el poder rápidamente en un golpe de Estado que cambió drásticamente las inclinaciones políticas del país, implementando un gobierno de extrema derecha, lo que llevó a los antiguos enemigos, los Jemeres Rojos y la monarquía, a que se unieran para combatir a los militares, causando así que el ejército de Pol Pot llegara a niveles inconmensurables de tropas activas. Aquí, entonces, comenzaron a confluir intereses internacionales, pues las inclinaciones políticas del régimen militar llamaron definitivamente la atención de los vietnamitas comunistas, quienes invadieron Camboya y ayudaron de forma directa a las fuerzas de Pol Pot, lo que a su vez causó que los Estados Unidos bombardearan Camboya incluso mucho más de lo que hicieron con Japón durante la Segunda Guerra Mundial, algo que nuevamente contribuyó a que los Jemeres Rojos agrandaran sus filas con reclutas que ya ni siquiera pensaban en el comunismo o en el rey, sino que ya de plano luchaban por venganza o por supervivencia. Durante estos años de guerra, la guerrilla de Pol Pot se fue transformando progresivamente en una fuerza rebelde a convertirse en una auténtica máquina de guerra con una logística propia de los ejércitos regulares de países independientes. Asimismo, a medida que avanzaban los enfrentamientos, los Jemeres Rojos lograban controlar plenamente diferentes zonas, convirtiéndose en los gobernadores de las mismas, implementando políticas forzosas en las que castigaban la corrupción, prohibían las apuestas y regulaban el consumo de alcohol. Esto, en términos generales, trajo buenas relaciones a los rebeldes con las comunidades civiles, por lo que la revolución fue bien vista y Pol Pot ganó una popularidad considerable. En este punto comenzarían a darse las primeras pistas de la locura de nuestro protagonista, quien se había obsesionado con su propia visión del marxismo y que sentía una animadversión particular por todo lo que representara Occidente. Las familias rurales de las zonas ocupadas que tuvieran muchos recursos serían obligadas a distribuirlos entre los más pobres, de manera que todos obtenían exactamente la misma cantidad de tierra. Pero además, Pol Pot ordenó que todos vistieran de la misma forma y que nadie jamás pudiera exaltar por su aspecto. Así, los Jemeres Rojos obligaron a la población a que toda se vistiera como si se tratara de campesinos pobres, de manera que todos pudieran emularse entre sí. Todos tendrían que vestirse de negro con pañoletas rojas y sandalias, tal como el máximo líder Pol Pot comenzaría a vestirse también. Esto, por demás, fue acompañado de unas reuniones obligatorias en las que a los ciudadanos se les enseñaba a cuestionarse su naturaleza individual y se les obligaba a entrar en una dinámica colectiva de vigilancia mutua, en la que cualquier persona que se atreviera a pensar diferente debía ser delatada por sus vecinos. Ya con la guerra civil avanzada, los vietnamitas del Viet Cong se fueron retirando progresivamente de Camboya, pues habían comenzado a rivalizar con el ahora fuertísimo ejército de Pol Pot. A su vez, y después de un par de años, este logró llegar a las puertas de Phnom Penh, la capital donde se refugiaba el último reducto de militares, quienes no pudieron contener la marea roja de los Khmeres que entraron a la ciudad el 17 de abril de 1975, dando así fin a una cruenta guerra civil de 8 años que dejó como resultado la muerte de más de 300.000 personas y que, muy a pesar de la abierta intervención de los Estados Unidos, le brindó el poder absoluto a Pol Pot sobre su país. Y aunque parece
que ya estamos hablando de tragedias y de catástrofes? Es aquí donde la verdadera pesadilla comenzaría. En este punto de la historia, Camboya, ahora llamada Kampuchea Democrática, se convirtió en algo mucho más retorcido que un país. Ahora era una secta esclavista, absolutamente obsesionada por la implantación radical del socialismo, o más bien de lo que el mismísimo Pol Pot consideraba socialismo. Tan solo un día después de su ingreso triunfal a la capital, los Khmeres Rojos recibieron la orden de su líder de ejecutar a 800 oficiales del ejército que había perpetrado el golpe de Estado. Acto seguido, urgieron a más de 2 millones de personas para que evacuaran la capital del país, supuestamente porque Estados Unidos bombardearía como nunca antes lo había hecho. Sin embargo, este bombardeo fue un invento, y la evacuación obedeció a un capricho de Pol Pot, quien consideraba que las ciudades eran una de las muestras más grotescas de capitalismo y que el socialismo solo podía perdurar en una sociedad rural autosuficiente. Esto causó un éxodo histórico donde los habitantes de la capital fueron trasladados en cuestión de días a diversas zonas rurales que naturalmente no contaban con las condiciones para recibirles. En estas marchas forzosas, de las que incluso hicieron parte los heridos de los hospitales, murieron más de 30.000 personas como consecuencia de las difíciles condiciones, pero también de las ejecuciones sumarias que los Khmeres Rojos adelantaron con el beneplácito de su líder. Pol Pot fue el único en vivir en la ahora desierta capital. Desde allí gobernó con absoluta impunidad y sin un sistema que diera independencia a los demás poderes. Rápidamente se instauró la necesidad de que la Kampuchea Democrática aumentara su población a unos 20 millones de habitantes en los próximos 10 años, para lo cual se adelantaron una gran campaña de matrimonios forzosos. Asimismo, se urgió a los civiles a que trabajaran en semanas de 10 días con un día de descanso, una idea tomada de la colonia francesa que buscaba aumentar la productividad del campo para lograr la autosuficiencia alimentaria, algo que por supuesto nunca ocurrió. Por otro lado, se prohibió explícitamente la utilización de cualquier tipo de dinero, pues los Khmeres consideraban que la moneda era un invento de Occidente y que llevaba a la corrupción, y que un verdadero Estado socialista tenía que funcionar sin dinero, razón por la cual todas las cuotas de trabajo serían gratuitas, lo que en la práctica convirtió a la población civil en población esclava, pues quien se negara a trabajar era ejecutado en el acto y su cuerpo era enterrado en los mismos cultivos para que sirviera de fertilizante. Asimismo, la práctica de cualquier deporte fue prohibida. Los hombres fueron separados de las mujeres para cualquier tipo de trabajo y se obligó a toda la población a que dejara de hablar en singular y siempre hablara de sí misma en plural en todos los escenarios. La infraestructura de las aldeas fue reformada. Se prohibiría que las casas tuvieran cocinas y se obligó la construcción de cocinas comunales que atendieran las necesidades de la población. Se prohibió la enseñanza de cualquier otra lengua que no fuera la lengua Khmer, que ahora sería llamada campucheano. Incluso en el punto de enajenamiento colectivo más grande, los Khmeres renunciaron a su filiación política comunista y anunciaron que eran revolucionarios, que no eran alineados a nadie. Y obviamente, quienes ostentaban el poder, como siempre lo han hecho los políticos infectos, reservaron todas las comodidades para sí mismos, guardando para el comité gubernamental Khmer todos los lujos, la mejor comida y las mejores casas, estas sí individuales, e incluso tenían la posibilidad de viajar fuera del país a recibir una atención médica que sería imposible de conseguir en cualquier rincón de Camboya. En orden de continuar con la radical homogenización de su país,
Pol Pot anunció que Kampuchea Democrática sería un país totalmente ateo. Los representantes de cualquier religión fueron vistos como parásitos y enviados a campos de trabajo forzoso. Asimismo, el gran líder aseguró que sería necesaria una gran matanza para consolidar la revolución y el futuro homogéneo del país. En este orden, toda persona que hubiese tenido cualquier tipo de conexión con el gobierno anterior entraría en una lista de ejecución. Asimismo, los habitantes de etnia vietnamita serían condenados a muerte para evitar que pudieran organizarse contra los jemeres junto a otras etnias como los tailandeses y los chinos. Los cristianos, budistas y todo aquel que se negara a la regla entraría en la lista también. Por otro lado, y entendiendo las clases sociales como un invento de Occidente y un virus contra la revolución, Pol Pot afirmó que aquellos quienes tuvieran cualquier tipo de conocimiento eran potenciales agentes de disociación en Camboya. Así, se entendió que cualquier persona medianamente intelectual era una amenaza para el régimen, por lo que los profesores fueron perseguidos. Las personas que hablaran más de un idioma serían objetivo militar e incluso quienes usaran gafas para ver mejor serían perseguidos, pues en la Kampuchea Democrática no había necesidad de leer ni de ver nada que no fuera lo que el gobierno quisiera mostrar. Periodistas, empresarios, estudiantes, médicos, abogados, prácticamente todos fueron a parar a los campos de la muerte de Pol Pot. Como si se tratara de las historias más putrefactas que vienen de los campos de concentración alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, los Khmeres rojos establecieron una maquinaria de ejecuciones diseñada y aceitada para sistematizar la muerte y la tortura. En las zonas más recónditas de su propio país, establecieron campos de muerte donde sus objetivos eran llevados para ser ejecutados sin testigos ni denunciantes. Producto de estos campos se crearon más de 20.000 fosas comunes, que fueron posteriormente estudiadas y abiertas por los agentes internacionales que exhumaron los restos humanos para que más adelante se pudiera identificar a más de 1.300.000 víctimas que sucumbieron ante las balas de Pol Pot en una empresa que buscaba la dominación plena del pueblo, el control absoluto de su comportamiento y la socavación de su voluntad. Como si la brutalidad ya mencionada no fuera suficiente, hay documentos que demuestran la existencia de un centro de detención llamado Prisión 21. Donde los presos eran torturados a tal punto que intentaban quitarse la vida de manera constante, algo que evitaban sus guardias y captores, quienes disfrutaban de las sesiones destinadas a revelar verdades ocultas que solo existían en la cabeza de Pol Pot. Estos presos, por lo general, eran enviados a los campos de ejecución, donde para ahorrar balas eran asesinados con garrotes en procedimientos tremendamente traumatizantes que ocasionaban gritos que eran tapados con altavoces que emitían propaganda de la Kampuchea Democrática. Tratamiento especial recibían los bebés y los niños, quienes en cuanto llegaban a los centros de detención eran separados de sus padres y enviados a los campos de muerte donde había un árbol especial contra el que eran estrellados hasta morir. Todo bajo órdenes directas de Pol Pot. Por demás, las cifras de fallecidos se multiplicaban en los campos, porque ante cualquier herido no había ni un solo médico para atenderlo, pues todos habían sido ejecutados o enviados a trabajar como campesinos a los cultivos de arroz. En ese escenario, el régimen decidió emplear adolescentes raptados como médicos, prohibiéndoles cualquier tipo de implementación de conocimientos tradicionales de medicina, por considerarlos un invento capitalista, razón por la cual
comenzó una enfermiza campaña de investigación en la que los jóvenes realizaban experimentos con los pacientes para buscar nuevas soluciones no occidentales, como por ejemplo meter en tinas de agua a personas con heridas abiertas de arma blanca, para ver cómo el agua podía curarles. O también cortarles los intestinos y volverlos a pegar para ver cómo estos sanaban, o abrirles la caja torácica para ver cuánto pasaba hasta que el corazón dejaba de latir. Otro tipo de estudios involucraban la inyección de jugo de coco en el torrente sanguíneo para estudiar sus efectos. Todos estos experimentos, sin ninguna ética, en aras de buscar nuevas soluciones de salud que sirvieran a la revolución sin que afectaran las doctrinas instauradas por Pol Pot. En esta distopía indochina, ni siquiera los propios partidarios del hermano número 1, como le llamaban, se salvaron de sus garras psicópatas. A medida que los años pasaban, el régimen aseguró que había planes de insurrección hacia el este del país, por lo que envió una gran porción de su ejército a purgar a sus propias fuerzas en lo que se conoce como las masacres del Este, donde más de 250.000 soldados del ejército de los Jemeres Rojos fueron asesinados por los mismos Jemeres Rojos al mando de Pol Pot. La locura colectiva sometió a Camboya durante cerca de 3 años. Perderte no es una pérdida, y conservarte no tiene ningún valor. Para 1977, y cuando los Jemeres ya se habían posicionado plenamente en Camboya a punta de ejecuciones, desplazamientos y reformas, el régimen consideró que sus antiguos aliados, el Vietcong, que ahora mandaba en Vietnam, eran ahora una fuerza amenazante con ansias expansionistas. Razón por la cual decidieron atacarlos en una ofensiva frontal que desencadenó la guerra camboyano-vietnamita, un conflicto que tuvo varias fases y que en principio trajo éxitos para los Jemeres Rojos para luego pasar a una fase de invasión vietnamita que fue repelida. Y más adelante, en 1979, una nueva invasión que tuvo mucho más éxito y que se saldó con el repliegue progresivo de las fuerzas de Pol Pot, quien incluso tuvo que huir de su ciudad fantasma y movilizarse en varias ocasiones. En este punto, nuevamente la política vomitiva comenzó a jugar un papel importante. Al tratarse de un ejército comunista plenamente apoyado por la Unión Soviética, el Vietcong constituía una amenaza para los intereses de Estados Unidos y las potencias occidentales, por lo que las fuerzas de los Jemeres Rojos progresivamente se fueron convirtiendo en un aliado de los capitalistas, quienes incluso llegaron a reconocerlos como el gobierno legítimo de Camboya, aun cuando ésta ya había sido ocupada por los vietnamitas y había sido nuevamente relegada a ser una fuerza de guerrillas furtivas en las zonas rurales del país. En este punto, el mismo Pol Pot aseguró que se habían cometido pequeños errores durante su gobierno y que habían sido muy de izquierda marxista, cuando al final el capitalismo no era tan malo. Así, durante toda la década de los 80, Camboya vivió un estado de guerra constante en el que todos los bandos nuevamente perpetraban masacres en todos los terrenos del país y en el que había un gobierno títere de los vietnamitas que se enfrentaba a las guerrillas de un Pol Pot que cada vez envejecía más y que ahora batallaba con un cáncer en el sistema linfático, al punto que llegó a ceder el poder de los Jemeres Rojos, muy a pesar de que continuó siendo una figura predominante. Durante años, a nadie del mundo le importó genuinamente la vida de los cientos de miles de camboyanos que cayeron a manos de Pol Pot. Todas las alianzas internacionales se gestaron siempre bajo la premisa del interés personal, y los mismos Jemeres Rojos que masacraron a su propia gente ahora buscaban apoyos populares apelando al nacionalismo como bandera.
Así pasarían los años, y la guerra continuaría en las selvas del país hasta que a principios de los 90 la Unión Soviética caería, lo cual afectó directamente la contienda, pues Occidente dejó de ver a la Vietnam comunista como una amenaza, por lo que retiró su apoyo a Pol Pot, lo que debilitó tremendamente a los Khmeres rojos y llevó a su derrota definitiva en una época en la que nuestro protagonista ya tenía severos problemas de salud, pues había sufrido un derrame cerebral que había paralizado la mitad de su cuerpo, lo que lo había confinado a vivir con oxígeno y al cuidado de su única hija, resultado de su segundo matrimonio. Arrinconados y convertidos en una fuerza nuevamente furtiva y relegada a la clandestinidad, los Khmeres rojos de Pol Pot sufrieron transformaciones en su estructura de poder, lo que llevó a nuevos líderes a alzarse dentro de la misma organización, y como el mismo cáncer que devoraba su cuerpo, los Khmeres rojos que él mismo creó terminaron devorándolo también, y tras unas disputas internas, Pol Pot terminó siendo capturado por su mismo ejército, el cual lo guardó en una prisión con todas las comunidades para luego llevarlo a un juicio público donde fue condenado a cadena perpetua, mientras que otros de sus comandantes fueron ejecutados. Desde esta prisión furtiva, Pol Pot dio su última entrevista. Mientras el mundo apenas abría los ojos a los acontecimientos ocurridos en Camboya, Pol Pot llegaba al ocaso de su vida, tras las rejas de su propia organización, con medio cuerpo inservible y con muchos arrepentimientos reconocidos públicamente. El 15 de abril de 1998 moriría pacíficamente mientras dormía, aunque algunos testigos aseguran que se suicidó cuando se enteró que los Khmeres rojos planeaban entregarlo a los Estados Unidos. Su legado no es más que una absoluta devastación de su propio país. Durante su mandato de horror, se estima que por lo menos 3.3 millones de camboyanos murieron por causas no naturales, pues aunado a los terribles ejercicios de masacre y ejecución, se suma la muerte por hambruna y enfermedades de otros cientos de miles de inocentes que fueron víctimas de la mente deformada de un asesino en serie convertido en político, si es que no son lo mismo. Un hombre que destruyó siglos de una cultura milenaria y que acabó con los cimientos de un país que hasta hoy continúa viviendo las consecuencias de la destrucción de sus bases sociales, de la cohesión entre las comunidades y de una impunidad rampante de la que apenas hasta hace unos pocos años se ha comenzado a avanzar a través de juicios que han permitido la condena de un par de culpables que ya están muy viejos para recordar la brutalidad de sus actos. Hoy, los campos camboyanos están plagados de minas que siguen cobrándose la vida de inocentes. El arroz comunitario es un legado de la sangre derramada y la memoria de Pol Pot se erige como la del mismísimo Satanás, dispuesto a la erradicación genocida. Y al final de sus días, siempre dijo que todo lo que hizo, lo hizo por su país.
Y esta fue la historia de Pol Pot aquí en Serialmente. Si te gustó este podcast, recuerda compartirlo con todos tus conocidos, seguirnos, dar a like y dejarnos un comentario. Ayúdanos a crecer y recuerda que si te gusta mi forma de narrar, te va a encantar mi forma de escribir en mis libros publicados, disponibles para que los leas. En un pequeño anuncio parroquial, les quiero contar que estaremos en la Feria del Libro de Cali, del 14 de noviembre al 24 de noviembre, en un stand con nuestra librería Serialmente Books, donde encontrarán toda la literatura exclusiva de crimen dispuesta para todos ustedes. No siendo más, nos vemos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa 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 fa